Al fin ha salido una serie que para muchas personas marcó nuestra infancia, es nostalgia pura, que por fin ha llegado una temporada que muchos estamos esperando. Así es, estoy hablando de... ¿qué? Espera, también salió Stranger Things, ¿no? Pues ¿por qué no le hacemos un video? Esta es una serie que para muchas personas se alargó demasiado, que ya no es lo mismo, que perdió su encanto, pero para mí no lo es. Para mí es una serie que marcó a muchas generaciones, una historia que creció junto a nosotros. Claro, ya no está el factor infantil que nos hizo encariñarnos con esos niños, pero es normal, ellos van creciendo al igual que nosotros. Algunos personajes van cambiando para mejor, otros quizás para no tanto, ¿verdad, Jonathan? Pero al final de todo, todos cambiamos, y eso es lo importante, el crecer. Y ahí es donde la serie se vuelve un espejo de nuestra realidad, nos recuerda que nada permanece estático. Lo que empezó como un simple proyecto más de Netflix, una simple serie más, terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial. Nadie imaginaba el éxito que alcanzaría, fue creada con un cariño evidente, como unos niños de la década de los 80 empiezan jugando calabozos y dragones y terminan matando a Dios. En el año 2016 nadie esperaba este fenómeno, todos hablaban de ella, incluso el rey de terror, Stephen King, estaba enganchadísimo, resúmenes por un lado, análisis por otro, teorías en todas partes. Fue un fenómeno increíble de ese momento. El auge fue estruendoso, ninguna serie de Netflix había logrado algo similar. Se lanzó mercancía, todo tipo, figuras, playeras, coleccionables, Funkos, que ahorita no vamos a hablar de la decadencia de Funko porque, ¿verdad? Pero bueno, esto era la moda y nadie quería quedarse fuera de ella. Con un costo de aproximadamente $48 millones en su primera temporada, aunque la cifra varía, pueden ser quizás 5 millones más, 5 millones menos, pero hoy se calcula que la serie ha generado al menos $1 billón estadounidenses, algo inimaginable para una serie de streaming, mientras que en esta última temporada cuesta entre 40 y 60 millones de dólares, que es un costo que dirán muchos, solo son 20 millones más que la primera temporada, hasta que nos damos cuenta de algo. Ese aumento no es por temporada, es cada capítulo. Cada capítulo cuesta entre 40 a 60 millones de dólares, es decir, lo de una temporada es condensada en un solo capítulo. Increíble, ¿no lo crees? El cómo ha crecido tanto esta serie que actualmente genera por lo menos 8 veces más que su primera temporada. Además, en su primera temporada estuvo nominada a numerosos premios y ganó varios de ellos. Entre ellos, ganó 5 premios Emmy a mejores mezclas de sonido en general, también a mejor diseño de títulos y mejor música de títulos. En general, podemos decir que tiene un extraordinario diseño de sonido, pero también fue nominada varias veces a mejor serie dramática y mejores actores, mejor actriz de reparto en las categorías, que algunas ganaron, algunas no. Pero esto es muy importante, se preguntarán, ¿por qué? Porque Stranger Things se convirtió en una de las series más famosas y comentadas entre 2016 y 2017, acumulando más de 60 premios entre historias y nominaciones. Y quizás ahí está lo especial. No importa cuánto cambia o cuánto haya cambiado en las siguientes temporadas, su impacto quedó marcado ahí para siempre. Las series pasan, los personajes crecen, pero lo que los hicieron sentir, eso se queda con nosotros. Fue considerada la revelación del año por múltiples medios. Los hermanos Duffer crearon una serie como un homenaje a todas esas películas, videojuegos, elementos geek de los 80, que eso es que hoy vemos algo totalmente normal, pero en aquella época era un verdadero dolor de cabeza. Te gustaba, automáticamente eras el raro, el inadaptado, el raro, el cerebrito, todo ese tipo de cosas. Para actualmente podrías decir, es lo normal, ¿no? Pero para esa época era, vale, qué pedo, ¿no? Y justamente todo eso se refleja en los protagonistas, un grupo de chicos marginados, fanáticos de todo aquello que no era considerado cool. Una representación directa de los propios hermanos Duffer, inspirado en sus propios éxitos como Tiburón, Indiana Jones, Los Gremlins, entre muchas otras más. Qué difícil es hacer algo nuevo, hasta que dijeron, algo simple pero poderoso, a veces lo viejo puede sentirse completamente nuevo. El éxito de Stranger Things también radicó en eso, en la atención al detalle, en las referencias para la gente de aquella época, son pura nostalgia, pero para nuestras generaciones funcionaban como una invitación a descubrir esas obras clásicas que jamás habríamos conocido por otro medio. Esta no es una simple serie, esta serie conecta con generaciones a través de la memoria cultural, pero lo más importante es que los Duffer tenían absoluta fe en su proyecto, tanto así que en una entrevista durante el auge de la primera temporada mencionaron que siempre quisieron que su serie se sintiera como una película y curiosamente es como la promocionan ahora, cada capítulo es literalmente una película corta. Lo lograron, originalmente buscaban oportunidades en el mundo del cine, pero los productores estaban más enfocados en las series, entonces se preguntaron, ¿qué pasa si hacemos una película extremadamente larga? Entonces así nació Stranger Things. En un inicio, esta historia estaba pensada para ser cerrada, pero al ver el enorme potencial decidieron dejar un final abierto, lo suficiente para continuar o para terminar, si así lo requería. Gracias a este éxito desbordante, la serie se expandió hasta 5 temporadas, y la última siendo estrenada actualmente en Netflix. Las primeras 2 temporadas pueden considerarse de un nivel de una muy buena serie, pero las últimas 3 ya se mueven a un nivel totalmente cinematográfico. A mucha gente no le encantó la pérdida de las sencillez de la primera temporada, pero era inevitable, la historia también tenía que evolucionar. Pasamos de un monstruo con mentalidad de un animal a un villano real, con motivaciones, con trasfondo, con una de las mejores historias de origen de toda la serie.
un enemigo que realmente se siente amenazante. Y eso es lo que justamente nos encanta a nosotros como fans. Cada temporada tiene un toque único, cambia, crece, experimenta, pero sin perder su esencia. Sí, claro, tiene altos, bajos, pero nunca llega a tener un mal momento. Bueno, todos sabemos que sí existe un mal momento, el cual es el episodio que casi cualquier persona considera el peor de la serie, el capítulo de la hermana de Eleven, que actualmente va a tener un poquito de relevancia ya que volvió a salir 8, perdón por lo del spoiler, pero así es. Entonces, técnicamente sí es algo que no nos podemos saltar, aunque sea un capítulo totalmente innecesario y aburrido, que es lo más importante. Este episodio se sintió en su momento que era totalmente irrelevante, pero hasta 3 temporadas después demostró tener un verdadero impacto. Y hablando de magnitud, para la tercera temporada, los propios creadores la describieron como un blockbuster de verano, comparándola con el auge que tenía Marvel en ese tiempo, un fenómeno increíble, y les funcionó. Cada temporada ha sido más vista de estreno que la anterior. Su historia en el fondo es simple, todo comienza con un grupo de niños, Will, Mike, Dustin, Lucas, los perdedores, los que no encajan, pero cuya unión es tan fuerte que trasciende la amistad y se convierte en hermandad. A primera vista, cada uno encaja dentro del típico cliché del grupo de amigos. Mike el líder, Lucas quien más adelante tomará el rol de la fuerza, Dustin el cerebrito y Will el tímido. Pero esta serie nunca deja a sus personajes atrapados en típicos clichés. Los deja crecer, romperlos, convertirse en algo más. A veces, tristemente, va a ser para peor. Pero bueno, cada serie es así. Will, en la primera temporada, cumple una función narrativa clave. Es un catalizador. En una historia, un catalizador es ese personaje, evento o objeto que provoca que todo tenga movimiento. Will e incluso Bart son los detonantes que convirtiesen un simple juego de niños en un misterio, una enorme amenaza. Esa amenaza que cambiará para siempre a Hawkins. Ejemplos de esto podrían ser Peach en Mario Bros, Nemo en Buscando a Nemo y Alien de Last of Us. Aunque esta última es al revés, ya que en vez de buscar a un personaje, ellos están llevando un personaje, lo cual también muestra un catalizador. Son personajes que obligan a la historia a avanzar, ya sea buscándolos o protegiéndolos. Su escape del Dr. Brenner no es un acto de libertad, es un punto donde conocemos el Upside Down por primera vez. Sin Will no hay desaparición, y sin Eleven no hay respuestas. Ambos sostienen la columna vertebral de esta historia. Otros personajes importantes son Nancy y Jonathan. Se unen por el dolor compartido de haber perdido a alguien. Su química en la primera temporada era muy especial. Él, un chico callado, apasionado de la fotografía, dispuesto a todo por ayudar, pero también teniendo su lado oscuro. Además, nos encariñamos más con él debido a que es su propio hermano quien desaparece, descubriendo una versión de sí misma que nunca había visto. Pero con el tiempo esa química se apagó. Jonathan, que al principio era tan complejo, tan humano, terminó reducida en la cuarta temporada a un personaje secundario cuya función era ser cómico por estar drogado. ¿Cómo pasamos de un gran personaje que haría todo por encontrar a su hermano, esa química con Nancy, a simplemente un personaje cómico? Le quitaron toda la gracia y gracias a eso muchas personas actualmente no es nuestro personaje favorito y si nos mueren nos daría bastante igual. Pero en esta nueva temporada parece que dé indicios de regresar a algo de Jonathan de lo que conocíamos, ese que tanto llegamos a apreciar, pero solo el tiempo lo dirá. Pero por otro lado tenemos a Nancy. Esta comienza como una típica adolescente que quiere estar con el típico hombre más popular de la escuela, ese que todos idolatran, y lo consigue. Tanto así que le invito a una fiesta y ya saben para hacer qué. Pero todo cambia por un simple acto, la desaparición de Barb. Este es un golpe emocional. Es el que la despierta, que la obliga a abrir el mundo con otros ojos. Desde ese momento, Nancy se convierte en una fuerza imparable. Aprende, investiga, se arriesga, usa armas, lidera grupos, planifica estrategias. ¿Qué no hace esta muchacha? En la primera temporada se enfrenta a un Demogorgon con una determinación increíble. En la tercera descubre un plan del desollamiento. En la cuarta lidera la expedición contra Vecna y lo llena de balas sin temblarle la voz. En la última temporada su visión se convierte en la semilla del plan principal. Nancy siempre ha sido uno de los pilares del grupo, incluso cuando la historia no lo decía explícitamente. Es un personaje completamente infravalorado u opacado por otros personajes debido a que no tienen un gran carisma y también otros personajes han hecho cosas más importantes, pero eso no quita la importancia que tuvo. Pero bueno, continuamos con Joyce y Hopper. Joyce es la madre de Wynn, que se niega a aceptar la muerte de su hijo, que escucha más allá de lo evidente, que se aferra a una intuición con una fuerza que solo una madre desesperada puede tener. Y esto es lo que marca un personaje que sabe que todo el mundo está en su contra, ella hará todo para proteger o para demostrar que ella no se equivoca. Y esa fuerza de voluntad es la que la mantiene como un personaje que todos queremos y amamos. Por otro lado está Hooper, el sheriff marcado por las pérdidas, que empieza investigando un caso más y termina enfrentándose a un mundo que desafía todo lo que conoce. Entre ambos nace un vínculo hermoso, un apoyo sincero en medio del caos,
que con los años florecerá en una relación tan real, tan humana, construida a través del dolor y la esperanza. Y esto es lo que hace grande esta serie. No solo son monstruos, no son ciencia ficción, no son nostalgia de los 80s. Es la forma que cada personaje rompe su molde, crece, cae, cambia. Es la forma en que nos recuerdan que igual que ellos, nosotros también estamos en constante transformación. Porque al final crecemos con ellos y ellos también crecen con nosotros. También, otro apartado importante es la relación entre Hopper e Eleven. Ella es prácticamente su hija adoptiva, y a lo largo de las temporadas vemos cómo construyen una de las relaciones padre e hija más conmovedoras de la ficción moderna. Claro, esta relación no es perfecta. Hopper tiene actitudes tóxicas, se enoja, controla más de la cuenta, pero también entendemos al personaje, y nosotros podemos ponernos en sus zapatos. ¿De dónde viene ese miedo? La muerte de su hija dejó una herida que nunca cerró, e Eleven llega a su vida como una segunda oportunidad que no sabíamos que necesitaba. Por eso sus escenas tienen tanta carga emocional. La carta de Hopper se siente como un abrazo roto. Toma cada dolor, cada frustración, cada palabra que nunca se le dijo y la transforma en una confesión completamente honesta. Y Eleven, en su forma infantil de ver el mundo, porque al final no deja de ser un adolescente que apenas está aprendiendo a vivir, también crece, madura, aprende a confiar, lo que es pertenecer, lo que es ser amada por alguien que no quiere usarla, sino solo protegerla, porque eso es amar. En esta última temporada podemos ver el cierre perfecto de este arco. La charla entre ambos, Hopper cargando el miedo de perder nuevamente a alguien que ama, y Once mostrándole que ya no es aquella niña sola en el bosque, sino alguien en la que puede confiar. Y lo más bello, el amor entre los dos es mutuo, no nació del deber, sino de la necesidad humana de encontrar un hogar, incluso si está en medio de un caos. Con el paso del tiempo fueron llegando otros personajes que se integraron al elenco original. Max es uno de los principales y de los más importantes. Su aparición se sintió como un soplo de aire fresco, una chica fuerte, sarcástica, con heridas profundas pero con un corazón enorme. Al principio fue presentado como el posible futuro interés amoroso de Dustin o Lucas, quedándose finalmente con Lucas, formando una relación honesta, sencilla y preciosa que ha sobrevivido a todo tipo de tragedias, aunque tuvieron que dejarse un tiempo a principios de la cuarta temporada, pero eso quiero que lo descubran por sí mismo. Además, Max sirve a Eleven de una manera que nadie más podría, le enseña lo que significa tener una verdadera amistad. Recordemos que Eleven pasó su vida como una rata de laboratorio, para ella alguien que la vea por quien es, no por sus poderes, es casi revolucionario. Al principio no se caían de todo dormir, prácticamente Eleven odiaba a Max, hasta que descubrió lo que es tener una verdadera amiga. Ya tenía un padre, que es Hopper, pero también algo más importante que eso es con quién compartir tus vivencias, y no solo con tu pareja, sino una verdadera amistad que construya eso. Esa es Max para Eleven. Además, algo muy importante es que Max protagoniza una de las mejores escenas de la serie, si no es que la mejor, que narraré ahora mismo. El aire se vuelve espeso alrededor de Max. El mundo parece colapsar sobre sí mismo, como si la realidad estuviera siendo exprimida. En un cementerio, la luz desaparece, es devorada. Algo antiguo, algo hambriento que no debería existir, fija sus ojos en ella. Los ojos de Max se desvían, pierden el foco. Está siendo jalada desde dentro, como si una mano invisible hubiera encontrado el hilo más frágil de su mente. Un latido profundo, húmedo, vibrante, retumba en la atmósfera. Vecna ha encontrado la grieta en su mente. Max se siente como si su conciencia se arrancara del mundo real, arrojada en ese espacio retorcido y opresivo donde los relojes rotos marcan la hora, posiblemente de su muerte, imposibles, y los restos de sus traumas pasados flotan como ruinas suspendidas. Lo más triste es que está justo en la tumba de su hermano Billy. Sus pies ya no tocan el suelo, su cuerpo se eleva lentamente, rígido como una marioneta, colgando de hilos que nadie puede ver. La tierra se aleja, la gravedad se vuelve ajena, el viento acaricia sus piernas con colgante, mientras que su mente es estrangulada por la voz de Vecna. Él no necesitaba gritar, su simple presencia pesa como toneladas de piedra. Las manos de Max tiemblan en el aire, los dedos se arquean involuntariamente. Hay un instante, solo un instante, que parece que su alma ya no está, que está cruzando al otro lado. Y entonces, un sonido pequeño, humano, se cuela por la grieta de ese infierno mental, su música. Running Up That Hill irrumpe como un rayo, una cuerda lanzada desde el mundo real gracias a sus amigos que se preocupan por ella. Es porque las investigaciones de Lancy lograron salvar su mente que se desmorona. La voz de Kate Rush no solo es una canción, es un recuerdo, una vida, un yo que se niega a desaparecer. Con cada acorde, el espacio gris rojizo se agrieta entre las ruinas del mundo real y mental de Vecna. Una luz se abre paso, mostrando un fragmento de su vida. Risas con Lucas, tardes con amigos, la bicicleta, el skate, su hermano Billy, incluso en su dolor, recordándole que aún puede elegir no rendirse y que quiere luchar. Max parpadea. Una lágrima cae, suspendida en el aire. Empieza a correr de ese paisaje imposible, mientras detrás de ella está el derrumbo del reino de Vecna, que intenta aferrarse a su psique con desesperación, pero la música lo guía, como un faro de tormenta. Su cuerpo, todavía flotando en el mundo real, se agita suavemente y de pronto cae.
como si hubiera saltado de un abismo hacia la vida. Sus amigos corren hacia ella y respira. Max es uno de los personajes más queridos de la serie, y con esta escena nos demuestra por qué. Ella ha sufrido cosas que, aunque muchos personajes también han sufrido, ella perdió a su hermano. Tiene una familia que está normalmente ausente y su único consuelo, aunque sea como es Billy. Y claro, su pérdida deja a Max con un profundo llanto, con una profunda tristeza que no logra superar. Y gracias a sus amigos logra superar esto. Pero también esta tiene problemas, y por eso es escogida por Vecna, ya que este tiene como objetivo personas que no están mentalmente, consentidos mentalmente. Pero ella logra superar. Y es algo muy bonito, aunque al final no es lo que todos esperamos. Otros personajes que, aunque son buenos, no tienen un gran arco más allá de ser el amigo o el acompañante. Y ojo, eso no significa que sean malos ni mucho menos sobrantes, simplemente que su función dentro de la historia es distinta. Tienen buenas escenas, momentos clave, aportaciones súper importantes, pero no están escritos para el centro del foco de cada temporada. Aún así, creo que vale la pena que la gente los conozca por sí mismos y no solo como el ayudante de X, como pasa con Murray, que es el ayudante de Hopper, o de Joyce. Pero que aunque es buenísimo en lo que hace, no es precisamente un personaje que exploremos a profundidad. Quizás lo que diga ahora sea un poco polémico, pero también pasa algo similar con Robin, obviamente en mucho menor medida. En la tercera temporada la conocemos, y sinceramente, y lo digo sin miedo, es mi personaje femenino favorito de toda la serie, y mi segundo favorito en general. Tiene algo que pocos personajes logran, una personalidad súper carismática, sin forzar nada, natural, original, diferente. Te cae bien desde la primera escena, sin que lo intente, pero incluso con eso, no ha tenido un papel ultra protagónico como otros personajes, no ha tenido ese gran momento monumental que la ponga al nivel de Max en el cementerio o una Eleven en la batalla final. Claro, ha tenido momentos buenos, pero siempre es acompañada de alguien más, como por ejemplo el derrotar a Vecna, pero estaba acompañado de Nancy y Steve. Además de esto, su escena con los rusos también estaba acompañada por Steve. No ha tenido un gran momento protagónico. Esperemos que en esta temporada, que ya está teniendo indicios de darle un mayor protagónico, lo logre. Como dije, en esta última temporada, donde al fin se siente un poquito más compleja, aquí sí dije, oh, esta es la Robin que necesitamos hace un buen rato, especialmente porque la vimos en una faceta que nadie podía ocupar dentro del grupo. La voz que entiende desde la experiencia propia, por su orientación, por lo que ha vivido, ella es quien realmente puede entrar en el corazón de Wick, hablarle desde un lugar de verdad, no desde suposiciones ni discursos baratos. Esa combinación hace que se forme una dupla que no sabíamos que necesitamos, pero ahora tiene todo el sentido del mundo. Y para mí, eso es de lo más bonito, que sin haber sido la protagonista absoluta, Robin se convierte en algo mucho más valioso, en esa persona que aporta humanidad, que abre conversaciones que antes nadie sabía tocar, que da apoyo real, no desde la acción loca o desde un poder sobrenatural, sino de algo de que es importante escuchar, entender, aporta ese equilibrio emocional y cómico que el grupo necesitaba. Esta, por su personalidad, muestra muchas escenas cómicas que le faltan a la serie, pero también aporta un equilibrio que el grupo necesitaba, y eso se vuelve tan esencial. Es como ese engranaje que no hace ruido, pero si lo quitas nada es igual. Y claro, no podemos terminar este análisis sin hablar de el mejor villano de la serie, y prácticamente el único con carisma, la verdad. El Demogorgon es un perro, y el desollamente es una araña sin mente, o sea que claro, cuando posee a Billy, o sea, vemos un poquito de lo que piensa, pero es prácticamente un villano genérico más. Claro, posiblemente Funa, pero si los comparamos con los demás, no tiene un punto de comparación el villano. Porque claro, Stranger Things tuvo monstruos, criaturas del Upside Down, peligros físicos, pero nunca una verdadera presencia hasta que apareció él. Vecna, no solo un enemigo, una consecuencia, una advertencia. Es lo que pasa cuando el dolor, la soledad y el rencor crezca sin que nadie lo detenga. También puede que sea simplemente un psicópata más. O sea, viendo su escena de inicio, o sea, esa persona no puede ser una persona cuerda en este mundo. Pero bueno, lo impresionante de Vecna es que no nace como un monstruo, nace como un niño incomprendido, diferente, aislado. Y ahí, en ese punto, la serie nos da un mensaje muy fuerte. El mal no siempre surge, porque sí, a veces nace del abandono, del rechazo, de esa sensación de que no perteneces a ningún lugar. También está la teoría de que él no era completamente malvado, sino que el desobviamente fue quien se apoderó de su mente y lo corrompió. Pero no estamos aquí para ver teorías, entonces simplemente dejo esto como dato para que piensan que a lo mejor es simplemente un niño que fue poseído, que fue arrebatado de todo lo que tenía solo por tener un don especial. Y ese niño actualmente quizás ya no está poseído, pero es completamente corrompido por sus acciones del pasado y por consecuencia de todos aquellos que lo usaron. Henry Cavill, el nombre real de este personaje, de este antagonista, antes de convertirse en Vecna, ya cargaba con un dolor que nadie entendía, y aunque no justificamos lo que terminó siendo, sí podemos comprender que todo un monstruo tiene un origen, un punto de quiebre, un momento donde algo se rompe para siempre. Algo raro es que aquí Vecna es justo lo contrario a Eleven. Ambos fueron niños usados, manipulados, moldeados, pero cada uno eligió un camino distinto. Eleven eligió proteger, mientras que Vecna eligió destruir. Y al perder todo rastro de empatía, es lo más poderoso de este villano.
No es terror por terror, es un espejo. Vecna nos muestra lo que pasa cuando alguien decide que el dolor es más importante que la empatía, que el rencor pesa más que la esperanza, que es mejor controlar que conectar. Y en este sentido, él no solo es el malo, es el reflejo oscuro de todo lo que Stranger Things ha explorado sobre qué ser, enfrentarte a tus propios demonios, literalmente. Pero su presencia es tan inquietante, porque ataca todo lo que somos vulnerables. No te persigue por ser fuerte o débil, te persigue por todo aquello que más te duele, por el recuerdo que no superaste, por ese trauma que escondiste, por ese pensamiento que repites y repites cuando nadie te escucha. Vecna no solo mata cuerpos, mata mentes, y eso es lo que lo hace tan aterrador. Además, su conexión con Will en el Upside Down y con la misma creación del portal, un peso narrativo enorme. Él no apareció por casualidad, siempre estuvo ahí, esperando, observando, dejando que el mundo se fracturara, lo suficiente para entrar. Pero también, la pandilla de Hawkins es la prueba de lo que podemos ser cuando no dejamos que el dolor lo consuma. Por eso, en la pelea final de la cuarta temporada es una batalla contra nuestros propios abismos, y eso, sinceramente, hace que la historia tenga un peso emocional mucho más grande de lo que la gente piensa. Bueno, ya seguimos con otro apartado. O sea, lo peor de Stranger Things. Hey, esperen, como que me estoy olvidando de algo, ¿no? ¿No creen? ¿Creen que se me iba a olvidar? Claro que el mejor personaje de la serie, sin temor a equivocarme. Y también mi favorito. Y la verdad es que no es necesario justificar el porqué. Su evolución habla por sí sola. El impresionante de Steve, que nos muestra que cualquiera puede cambiar, que no importa si al inicio fuiste un cliché andante, el típico chico popular, que todas quieren, que se cree más de lo que realmente es. Pero ¿en realidad eso es cierto? Lo que importa es qué decides hacer después, porque cuando empieza a juntarse con Dustin, ahí es cuando aparece su verdadera faceta. Es como si ese niño nerd sacara a la luz la mejor versión de Steve, el que escucha, el que protege, el que se preocupa de verdad. No me quiero extender demasiado porque quiero dedicarle un video completo solo a él, y créanme, da para un video entero. Pero aquí sí es importante decir algo. Steve no crece por quedar bien, ni por obligación, ni por forzar un arco dramático, crece porque quiere. Aunque sabemos su relación con Nancy tuvo altos y bajos, este reconoce sus errores porque siente que está mal, por lo que fue, y decide que no volverá a ser esa persona que sus amigos querían que fuera. Pero él va aprendiendo a cambiar. Él está entendiendo que esos niños que al principio que veía como, una molestia, que ahora son su familia, entiende a cuidar de los demás, también lo salva a él, entiende que vale más hacer lo correcto que ser cool. Y eso para mí es lo que convierte a Steve en uno de los mejores personajes modernos. Y sí, lo voy a decir, Steve es un clarísimo candidato para morir. Y aunque nos duela muchísimo, sería una de las mejores muertes de la ficción moderna. De esas que se sienten necesarias, épicas, que le hacen justicia a un personaje que llegó a ser más que un héroe que todos los que tenían poderes. Porque Steve daría su vida sin dudarlo. Ya lo ha demostrado una y otra vez. Ya ha sido golpeado, pisoteado. Prácticamente es un meme andante que en cada temporada recibe una golpiza. Y eso no lo hace solo un buen personaje, lo hace un humano, aunque sea simplemente ficción. Pero lo más bonito es una idea muy simple. Los verdaderos héroes no siempre son los más fuertes, los más inteligentes, ni los que tienen un poder abrazado, no, sino los que permiten cambiar y cuidar de verdad de los demás, con autenticidad y, ¿por qué no?, con corazón. Y eso al final es lo que hace a Stranger Things bien, mostrarnos que las personas rotas, imperfectas, confundidas o simplemente que por un grupo social no están conscientes de lo que pueden ser de sí mismos, que se ocultan simplemente para aparentar ser ese tipo cool, son las que más luz pueden dar cuando deciden hacerlo. Bueno, ya mucho hablamos del personaje, vamos a ver de qué trata un pequeño resumen sin tanto spoiler de cada temporada. La temporada 1, la premisa de todo. La desaparición de Steve y la llegada de Eleven. Will Byers desaparece después de encontrarse con una criatura desconocida. Mientras su familia y amigos lo buscan, parece una niña llamada Eleven, que es capaz de un laboratorio cercano donde realizan experimentos psíquicos debido a su poder. Esto tiene, es que creo que nunca no lo había dicho en este video, esto tiene poderes psíquicos, tiene telepatía en pocas palabras. Su presencia se relaciona con la dimensión paralela hostil que para explicar la desaparición de Will. Esta es en pocas palabras la conclusión de la primera temporada. En la temporada 2, secuelas del otro lado y un nuevo vínculo. Will regresa, perdón por el spoiler, pero empieza a experimentar visiones, síntomas que sugieren que algo de la dimensión está conectado a él. El laboratorio de Hawkins intenta controlar la situación, mientras surge una nueva amenaza mucho más grande que la criatura original, una entidad masiva que parece tratar de invadir el mundo real. Eleven busca su propia identidad y origen. Temporada 3. El verano de Hawkins y la invasión encubierta. En pocas palabras, rusos. Mientras el nuevo centro comercial cambia la dinámica del pueblo, se empiezan a descubrir actividades sospechosas que involucran fuerzas externas, intentando abrir un nuevo portal al otro lado. Las criaturas empiezan a manifestarse de forma diferente, actuando directamente a habitantes del pueblo. El grupo empieza a investigar desde distintos frentes, mientras las relaciones personales empiezan a cambiar. Temporada 4. Aparece una figura misteriosa del otro lado que ataca a personas con traumas no resueltos, causando muertes que aterrorizan a Hawkins. El grupo se divide.
en distintas localizaciones, unos en Hawkins investigando unas muertes, otros intentando reencontrar. Se revelan piezas fundamentales sobre el origen del otro lado, el laboratorio y el nexo entre Eleven y el nuevo villano. Y la temporada 5 pues es simplemente hacer un plan para derrotar al villano. Entonces, no voy a decir más porque de verdad considero que la vea. Es muy buena temporada, aunque tristemente no esté completa. Siempre hay fallas en este tipo de series, y lo peor de estas son las muertes, no porque sean malas, sino porque son lo mismo y lo mismo y lo mismo la mayoría. Sus muertes son un personaje nuevo que nos encariñamos y termina muriendo 1 o 2 capítulos antes del final. Miren, ahí tenemos a Bob, a Alexei, a Eddie, este último siendo un gran personaje que, para ser sincero, se veía su muerte desde que apareció, por el mismo patrón que tiene cada temporada, lo que hace que, aunque no te va a arruinar la serie, si es que digas, le faltó huevos para matar a un personaje importante que llevamos conocido desde siempre. Claro, una muerte injustificada puede dejar un gran sabor de boca. Ejemplo claro de esto es Fennec de los Juegos del Hambre, que su muerte solo sirvió para dar impacto en una y que dijeran, ah, se murió algo en una guerra, pero no. Pero hay excepciones y pueden ser una obra maestra, como veremos a continuación. La mejor muerte de Stranger Things, sin duda, este es un personaje introducido hace 2 temporadas, que no estaba de fondo, con su claro arco de villano, un hijo de perra en pocas palabras, pero que en el fondo su hermana Max, aunque a su manera violenta, la protegía. Siguiendo con la historia, de como dije, este no es un resumen. Al final se redime y logra aceptar ese pasado con su padre abusador. Para los que no entiendan, es lo único que conocía la violencia para proteger. Pero en resumen se redime y logra aceptar y logra perdonarme, y este siendo el único personaje que por sí solo, aunque si contamos técnicamente fue con ayuda de Eleven, logra quitarse el control mental que lo escuchaba del otro lado, y así logra redimirse. Sabemos lo cruel que fue con todas las personas, pero este último acto de valentía, convicción, logra redimirse, ponerse enfrente de aquella criatura que lo torturó, como poniéndose enfrente de todo lo que sufrió para irse en paz. Así simplemente es la mejor muerte, no por ser un personaje querido. Poco a poco logró redimirse, conocimos su pasado, su historia, todo para ese momento. Ya para terminar, debido a que esto no es un resumen, creo que ya lo dije como 200 veces, sino una charla sobre una de mis series favoritas. Esta también tiene errores, claro, no considero que sean tan grandes como muchas personas dicen, pero sí tiene, que si lo miras detenidamente, por lo menos las primeras temporadas son demasiado similares, que hay un misterio claro, se dividen en grupos, todos se juntan y Eleven salva el día. Claro, hay pequeños cambios, como en la tercera Hopper es quien salva el día, pero muchos dicen que es así, que ya se siente muy industrializada, muy cliché, ya sabemos todo lo que va a pasar, pero creo que no es así, lo cual en cierta parte es cierto. Y a mucha gente ni le gusta ser parte de todo ese público masivo que es la serie, que prefieren ser diferentes. Para todas aquellas personas, no consideran que si la serie es tan grande, tan masiva, sea por algo. Simplemente denle una oportunidad, que te guíe a reconocer la magia simplemente de la primera temporada, que hay que reconocer, quizás nunca va a volver. Y eso es lo que mucha gente extraña, el conocer a esos personajes, volver a esa época. Y por qué no decirlo, a mi parecer es la mejor temporada sin duda. Las demás, claro, son muy buenas, pero este es inigualable. Esos momentos, el estar descubriendo los 80 por primera vez, el pensar que era una serie completamente infantil, pero descubrir que hay algo más allá, que eso no es lo que parecía, que es algo que por desgracia no volverá a pasar, pero está bien. Y también nos dice que hay más cosas. Al ver a personajes, al encariñarte, ver cómo las relaciones van evolucionando, todos esos momentos épicos surgieron a través de cada temporada. Solo recordar la carta de Hopper, el sacrificio de Billy, la llegada de 11 en la segunda temporada, el reencuentro de todos en la cuarta, el pasado de Vecna, Will obteniendo sus poderes en esta última temporada, la fantasía, la fantástica escena del inicio del capítulo 2 de esta nueva temporada, toda esa tristeza, felicidad, emoción condensada en una sola serie. Simplemente esto es Stranger Things. Si les haya gustado el video, es el video más largo que he hecho. Bueno, también no es como que lleva mucho, llevo 4 y uno de ellos es de 1 minuto, entonces y para los que lo vieron completo, no sé qué otros temas les gustaría. Espero que, aunque no tengan que ver con caricaturas, les haya gustado. Porque este canal no es solo para caricaturas, series, simplemente es para ver cosas que a mí me apasionan y dar un análisis mejor. Recuerden, está el video pendiente de Steve y quizás uno de los mejores personajes de esta serie. Además, próximamente habrá un video de la mejor escena de esta 4ª temporada. Y no voy a hacer spoilers, pero suscríbanse para ser los primeros en verlos. Chao.